¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. ¿Cuál será el tema que miraremos el día de hoy? Del que hablaremos, pues se titula Justicia en nuestros juicios y palabras. Bien, nos dice la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Por eso, no tiene disculpa quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, siendo que haces precisamente lo que juzgas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas. Y tú, pregunta, ¿crees que vas a escapar al juicio de Dios cuando condenas a los demás haciendo lo que tú condenas? Palabra de Dios. Muy importante. El Señor acababa de arrojar un demonio, y mientras alguna gente se quedaba así toda admirada, nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 22, que los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, decía el jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Bueno, como ven, todo puede ser confundido por falta de una rectitud de la conciencia, cuando se tiene por costumbre, por mala costumbre, digo yo, emitir juicios sobre los demás. Emitir lo que se le conoce como juicios temerarios. Es decir, un juicio temerario es aquello que me lleva a pensar mal del prójimo sin un motivo suficiente. Es enjuiciar, por así decir, a una persona sin tener suficientes conocimientos, suficientes datos para hacerlo. Ese es un juicio temerario. Pues bien, por amor a Dios, por amor al prójimo, y por amor a la justicia, la cual es una virtud cardinal, infundida en el alma al momento de nuestro bautismo junto a la gracia santificante, pues entonces por amor a Dios, al prójimo y a la justicia, el cristiano también debe de ser justo en el hablar, en un mundo en el que tanto se maltrata con la palabra. Decía San Juan Pablo II, el hombre tiene derecho a su buen nombre, tiene derecho a su fama, tiene derecho al respeto que se ha ganado. Con frecuencia, el poco dominio de la lengua, es decir, como decía San José María Escrivá de Balaguer, la ligereza en el hablar, así, la ligereza en el hablar es una manifestación, decía, de atolondramiento. Es decir, es una actuación de hablar precipitadamente, sin reflexionar y con torpeza. Pues este poco dominio de la lengua también es una falta de la presencia de Dios en esta persona. Porque si esta persona supiera que está siempre bajo la presencia de Dios, que siempre lo mira, que siempre lo escucha, evitaría hacer cosas dañando a los demás que pueden herir el corazón del Señor, ¿no? Entonces, falta de presencia de Dios. ¿Y cuántas injusticias se pueden cometer al emitir estos juicios irresponsables sobre el comportamiento de aquellas personas, pues, quienes conviven, trabajan o se relacionen con nosotros? ¿Cuántas injusticias podemos cometer ahí, no? Toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre, mientras no haya demostrado con hechos deshonrosos, públicos y evidentes lo contrario. Repito esto, toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre, mientras no haya demostrado con hechos deshonrosos, públicos y evidentes lo contrario. Es bien importante que lo manejemos como cristianos, ¿no? La calumnia, la difamación,
y el chisme constituyen grandes faltas contra la justicia y contra la caridad para con el prójimo. Y estos tres pueden llegar a ser hasta pecados graves, dependiendo de las consecuencias que se deriven o que resulten de estas acciones. Y las tres, la calumnia, la difamación y el chisme, pues deben ser materia de confesión, ya que, como decía Santo Tomás en su obra Suma Teológica, ya que con su pérdida, hablando de la buena fama, de la buena reputación de las personas, con su pérdida el hombre queda incapacitado a realizar una buena parte del bien que podía haber llevado a cabo. Claro, cuando una persona pierde su buen nombre, pierde su fama por culpa de calumnias, difamaciones y chismes, aunque haga obras buenas, nadie le va a creer. Y nosotros no podemos ser parte de eso, ¿no? Así que por eso es que debemos de evaluarnos diariamente, hermanos, diariamente. A ver si hemos cometido, si hemos entrado dentro de ese clima de las calumnias, de las difamaciones o de los chismes, de las murmuraciones. Y si vemos de que sí, pues tenemos que ir a confesarnos, ¿no? Confesarnos y enmendar el error que hemos cometido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la calumnia, la difamación y el chisme? Bien, la calumnia es una acusación que hacemos de una persona a sabiendas de que estamos mintiendo, ¿sí? Es cuando hablamos mal de otra persona y sabemos que estamos mintiendo, que lo que estamos diciendo no es verdad. Por lo tanto, estamos incurriendo en una mentira, ¿no? Y quien ha calumniado, quien ha hablado mal de otra persona con una mentira, debe de retractarse. Ah, sí. Y debe reparar el daño que haya hecho en cuanto sea posible. Si yo a algunos compañeros de trabajo les comenté algo de otro compañero de trabajo, sabiendo que es mentiras, hombre, si me arrepiento y quiero ser fiel a Dios y me confieso, también debo de decirles, miren, la verdad es que me dejé guiar por la ira, por los celos, por la envidia, y esto que les dije no es verdad. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que resarcir el daño que hemos hecho sobre la reputación de la otra persona. La difamación es desacreditar a alguien divulgando algo en contra de su buen prestigio y su buena fama. Es cuando yo hablo mal de alguien, algo que se mantenía oculto, pero digo, no, pero no lo crean tan santo, no lo crean tan bueno, les voy a comentar esto, y revela algo que estaba permaneciendo oculto, ¿no? El difamador puede utilizar tanto información verdadera o falsa. Si esta es falsa, entonces se convierte en calumnia. Pero aunque sea verdad lo que dice, el difamador está incurriendo en un pecado, porque le roba a la persona su derecho a su buen nombre. Ahora, no hay que confundir la difamación con la justa denuncia que nosotros debemos de hacer sobre un mal que se está cometiendo. Ahí sí no podemos ocultarlo, porque caemos entonces en pecado de omisión. La verdad es que en todo esto hay que examinar nuestra intención y nuestra finalidad al comentar algo de alguien, ¿ok? Bien, y el chisme. El chisme es el comentario verdadero o falso con el que generalmente se pretende indisponer a una persona con la otra, o a una persona con un grupo de personas, y se comenta a sus espaldas. El chisme es pecado, aunque lo que se divulgue sea cierto, pero es un pecado contra la justicia y contra la caridad. Bueno, y como hemos dicho, todas las tres, la calumnia, la difamación y el chisme, son motivo de confesión y obliga a reparar el daño causado en público si la divulgación fue realizada de tal forma. Bien, Proverbios 22:1 nos dice algo importantísimo, corto pero muy importante. El buen nombre es preferible a las grandes riquezas. ¿De qué sirve tener grandes riquezas si hemos perdido el buen nombre, nuestra buena reputación, nuestra buena fama? Por eso es que es sabio los proverbios, ¿no?
el buen nombre es preferible a las grandes riquezas. Y les voy a comentar algo. El origen más frecuente de desacreditar a una persona de su fama, de su buen prestigio, el origen para que haya una calumnia, una difamación, un chisme, una murmuración, ¿saben cuál es? Es la envidia y son los celos. Cuando una persona no soporta que otra persona sea felicitada o que le vaya muy bien o que se hable bien de ella, que resalten sus cualidades y el éxito por aquí y por allá, no soporta. Entonces generalmente cuando alguien habla mal de otra persona es porque siente envidia o celos por esa persona. Murmuran también quienes cooperan a la propagación de la difamación a través de cualquier medio de comunicación, dando publicidad a hechos o a dichos calumniosos comentados por ahí al oído, ¿no? Asimismo se puede cooperar al daño mediante nuestro silencio, sí. Cuando, por ejemplo, se omite la defensa de una persona que está siendo injuriada, ofendida, insultada. Pues nuestro silencio muchas veces equivale a una aprobación de lo que estamos escuchando, de lo que se dice por ahí. Y lo que exige la caridad cristiana, mis queridos hermanos, es salir siempre a la defensa del prójimo, sobre todo cuando no está presente. Y si no lo podemos defender porque hay hechos que son reales, pues tratemos de cambiar el canal y hablemos de otro tema, metamos ahí otro tema, para nosotros no dar lugar también a eso, ¿no? En otras ocasiones, comentar rumores infundados es una verdadera injusticia contra la buena fama del prójimo. Y cuando las difamaciones se realizan a través de un medio de comunicación, de la radio, de la prensa, la televisión, claro que esto aumenta su difusión y por lo tanto la gravedad del pecado. Y no solamente las personas tienen el derecho a su honor o a su buena fama, sino que también las instituciones, también. La difamación contra las instituciones tiene la misma gravedad que la que se comete contra las personas. Y a veces esta gravedad se aumenta por las consecuencias funestas que pueden tener el desprestigio público pues, de las instituciones desacreditadas. Bien, así que debemos de preguntarnos hoy en nuestro examen de conciencia si en los ambientes en los que se desarrolla nuestra vida diaria se nos conoce con un título muy importante, pero lo veremos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema justicia en nuestros juicios y nuestras palabras. Bueno, cerramos el segmento pasado mencionando que debemos de hacernos una pregunta hoy por hoy. Ahí, en los ambientes donde se desarrolla mi vida diaria, en mi familia, en mi vecindad, en mi trabajo, con los hermanos de la iglesia, se me conoce como una persona que jamás hablo del prójimo. ¿Cómo se nos conoce? ¿Cómo creen ustedes que? Pregúntense cómo me conocerá la gente hoy por hoy en todos esos ambientes. Qué lindo fuera que el concepto que tuvieran fuera eso, ¿no? Él nunca anda hablando mal de nadie. Él sí trata de ser fiel a Dios. Él sí lucha por ser un buen cristiano y agradar a Dios. Y que no vayan a decir, uy, no, callémonos, porque ahí viene fulano, sutana, y esa tiene una lengua de yoyo que cuando apenas oye algo, se suelta y le va a pegar ahí abajo la lengua. ¿Cómo se nos conocerá? Preguntémonos si realmente también nosotros pues vivimos en toda ocasión, en todo momento, aquel consejo que daba San José María Escrivá de Balaguer. Cuando no puedas alabar, cállate. Sí.
Si nosotros sentimos que vamos a hablar mal de alguien, hacer un comentario no propio, no adecuado de alguien, mejor sigamos este consejo, callémonos. Ahora, si vamos a hablar en bien de alguien, ahí sí, como quien dice, gritémoslo a los cuatro vientos, pues hablando bien de esa persona. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar como cristianos este clima tan perjudicial de la calumnia, de la difamación, del chisme, de la murmuración? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos contrarrestar este clima perjudicial? Bueno, en primer lugar, debemos de orar mucho, ¿sí? Pedirle al Señor que nos enseñe a decir siempre, siempre, siempre lo que conviene, lo que es provechoso, exactamente, que nos enseñe a saber decir lo necesario y a siempre dar la respuesta oportuna, una respuesta que no hiera, una respuesta que no dañe a nadie. También ejercitémonos en la presencia de Dios a lo largo de nuestra vida. Sintámonos siempre perseguidos por esa mirada de nuestro Padre Dios, quien nos ve, quien nos escucha. Porque si nosotros nos ejercitamos en esta presencia, sabiendo que Dios nos ve, nos escucha, que está de continuo con nosotros, no vamos a dañar a nadie con nuestra lengua, ¿no? Y también evitemos los juicios negativos, hermanos, hermanas. Esta es una mala costumbre. Hay mucha gente que solo resalta las cosas negativas de los demás. Pues pidémosle al Señor entonces que nos ayude a cambiar de hábito. Y comencemos de hoy en adelante a decirle, Señor, ayúdame que de hoy en adelante solo resalte las cosas buenas de los demás, no sus aspectos negativos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 24, nos dice algo muy importante. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es, de la abundancia, de lo que hay en nuestro corazón, de eso habla la boca. Por eso es que ahí, pues precisamente en nuestro interior es donde habitualmente deberíamos de tener un clima de mucha comprensión para con los demás, evitando el juicio negativo. Decía San José María Escrivá de Balaguer, muchos, también gentes que se conocen como muy cristianas, imaginan antes que nada el mal. Sin prueba alguna lo presuponen. No es que yo supongo, yo creo, yo por eso digo. ¿Ah? Sin prueba alguna lo presuponen y no solamente lo piensan, sino que se atreven a expresarlo delante de la muchedumbre. Uy, mire, sí, la verdad es que sí. Muchas veces dejamos ir sobre las demás cosas que nosotros creemos, nosotros pensamos que son así. No hacerlo. También cómo podemos contribuir a erradicar ese clima perjudicial, ¿no? Que dejan la difamación, la calumnia y los chismes. ¿Cómo podemos hacer? Miren, el amor a la justicia ha de llevarnos a no formar juicios precipitados sobre las personas y acontecimientos basados en una información superficial de que se dice por ahí. También es necesario tener un prudente juicio crítico, así es, ante informaciones que pueden ser tendenciosas. Hay personas que son expertas y que nos llevan a querer pensar como ellos piensan. No dejemos irnos por estas informaciones así, por informaciones que son incompletas, pues con frecuencia los hechos vienen envueltos en opiniones personales, la opinión de cada quien. El amor a la verdad nos llevará a desechar es que se dice por ahí me contaron. Y nos llevará también entonces a dar una información nosotros verdadera sobre los demás, siempre hablando con la verdad, siempre hablando con sentido positivo sobre las actuaciones pues que han sido difamadas de esa persona. O sea, no prestarnos al juego de los demás, ¿ok? Comencemos nosotros, hermanos, por ser justos en nuestros juicios, por ser justos en nuestras palabras. Y no permitamos de ahora en adelante que se dé lugar a la calumnia, a la difamación, a la murmuración, por ningún motivo. Más bien nosotros como cristianos debemos de procurar que esta virtud se practique, la virtud de la justicia, que esta virtud se practique ahí en nuestro alrededor. Esta es una responsabilidad que tenemos como cristianos.
Una manifestación clara de ser justos, de amar la verdad, es rectificar nuestra opinión. Esto es bien importante, rectificar nuestra opinión y si es necesario públicamente, cuando nos hemos dado cuenta que eso que comentamos pues a alguien, a pesar de nuestra buena intención, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que le hemos contado a alguien, pues nos equivocamos, ¿sí? Nos damos cuenta que nos equivocamos o tenemos, ya se nos ha llegado a la mano una nueva información que nos obliga a replantear nuestro juicio anterior. Entonces decirle a los demás, miren, pues ya me he dado cuenta, obtuve más información, más datos y lo que yo comenté pues no es verdad, no es así como yo lo dije, entonces ofrezco mi disculpa. Este es el actuar que debemos de tener nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos, rectificar nuestra intención. Finalmente, vivir la justicia en nuestros juicios y en nuestras palabras es también respetar la intimidad de las personas. Sí, hermanos, no debemos exponer en público lo que debe de permanecer privado. No podemos venir y alguien nos confiesa algo en confianza, nos cuenta algo muy íntimo. No podemos venir nosotros y decirle, mira, te voy a comentar algo que me comentó fulano y sutano, pero no se lo digas a nadie, solo a vos te lo voy a comentar. No podemos revelar eso que se nos ha comentado con toda la confianza del mundo, ¿no? Es que esto, la intimidad de las personas, la intimidad de los demás es un derecho elemental que nosotros vemos frecuentemente dañado y maltratado en el mundo de hoy. A cada rato, todos los días. Y saben una cosa, a la larga, esta persona que ha sido calumniada, esta persona que ha sido difamada, esta persona de la cual se dijo un chisme, una murmuración, se termina dando cuenta de ello. Y se termina dando cuenta de quiénes se originaron todas estas cosas. Y al darse cuenta de ello, ¿qué sucede? Empiezan las enemistades y hay un distanciamiento. Miren, la verdad es que, como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 17, algo que no se nos debe de olvidar, hermanos. No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse claramente. Palabra del Señor. Sí, hermanos, tarde o temprano, esa mentira, ese robo, esa infidelidad, esa calumnia, esa difamación, ese chisme, según la palabra de Dios, tarde o temprano va a salir a la luz. Así que mejor no nos metamos a problemas porque es algo bíblico, ¿ok? El Papa Francisco en una reflexión dijo, debemos de trabajar por la unidad de todos los cristianos, ir por el mundo, por el camino de la unidad, que es el que Jesús quiere y por el que ha rezado. Tratemos de ser siempre instrumentos de unión y no de separación, ¿ok? En una comunidad, cualquiera del tipo que ésta sea, llamémosle comunidad a la familia, al trabajo, a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, pues en una comunidad cualquiera del tipo que éste sea, la división es uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? Porque la hace signo no de la obra de Dios, sino que de la obra de Satanás, de la obra del diablo, el cual por definición, el diablo significa el que separa, el que divide, el que rompe relaciones. La división en una comunidad, ya sea, repito, como una familia, el trabajo, en la vecindad, en la parroquia, es un pecado gravísimo porque esta división es obra de Satanás. Eso tengámoslo muy en cuenta. Dios, por el contrario, quiere que nosotros crezcamos en nuestra capacidad de acogernos, en nuestra capacidad de perdonarnos, en nuestra capacidad de querernos. ¿Para qué? Para parecernos cada vez más a Él, que es comunión, que es amor. Si nosotros, todos los cristianos, actuáramos así, ¿no? Con esa capacidad de sabernos acoger, de sabernos perdonar, de sabernos amar, de comprender, si viviéramos nosotros así,
cambiaríamos muy pronto la confusa situación de atropello de la dignidad de las personas. Es un hecho que quien tiene deformada la vista, pues ve deformada los objetos, ¿no? Y quien tiene enfermos los ojos del corazón, verá entonces siempre intenciones torcidas en los demás. O bien verá defectos en el prójimo, que en realidad son sus propios defectos, porque está enfermito del corazón, ¿no? Así que hemos de pedirle mucho nosotros al Señor que nos ayude a crearnos un buen hábito a partir de hoy. ¿Cuál buen hábito? Ver siempre y en primer lugar lo bueno que existe en las personas que conviven con nosotros. Repito, ver siempre y en primer lugar lo bueno que existe en aquellas personas quienes conviven con nosotros. Resaltar lo bueno, no lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo cristiano, ¿no? Bien, la Biblia nos advierte sobre los pecados de la lengua. ¿Qué nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 19? Dice así: en efecto, del corazón proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, las mentiras y los chismes. Del corazón. Y termina diciendo, esas son las cosas que hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. En Sirácides capítulo 5 versículo 14 dice así: que no te llamen ni mentiroso ni tramposo. El ladrón se acarrea la vergüenza y también el mentiroso será condenado. Palabra de Dios. Y por último, en el capítulo 12 de San Mateo, versículo del 36 al 37, nos dice así. Miren qué importante. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás declarado justo, y por lo que digas vendrá tu condenación. Palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, al momento que nosotros hablamos. Mucho menos cuando se va a hablar de los demás, tengamos siempre el cuidado de ser justos en los que hablamos. Nunca que salga de nuestra boca palabras que puedan dañar la fama, la reputación de otras personas. Esto no puede suceder en un hijo o una hija de Dios. Entonces, algunos puntos para recordar sobre el tema que hemos visto hoy. Número 1, toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre hasta que se demuestre con evidencias, no se nos olvide, con evidencias lo contrario. Número 2, para que sepamos que el origen más frecuente cuando se desacredita a una persona, la buena fama de una persona, generalmente todo eso su origen tiene en la envidia y en los celos. Y por último, pues la calumnia, la difamación y el chisme constituyen faltas contra la justicia y la caridad con el prójimo y por lo tanto deben de ser materia de confesión. Hermanos, los invitamos desde ya para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.